Cuando decidí cambiar de verdad, el año parecía solo un número más. No sabía exactamente cuánto tiempo llevaría, pero tenía la certeza de que, si seguía siendo la misma, nada cambiaría. Lo que pasó en los meses siguientes fue tan intenso que, cuando miré hacia atrás, apenas reconocí quién había sido antes. Y es esa transformación la que hoy puedo afirmar. Cualquier mujer que elija este camino puede volverse irreconocible hasta el 2026. No se trató de magia. Se trató de decisiones pequeñas pero firmes, repetidas cada día. Creé hábitos de millonaria mucho antes de ver millones en mi cuenta. Trabajé mi poder interior cuando parecía que no tenía nada más que fragilidad. Y empecé a construir riqueza cuando aún luchaba contra creencias de escasez. El proceso de volverse irreconocible no es sobre convertirse en alguien diferente, sino sobre abandonar versiones que nunca representaron quién eres en realidad. Y así fue como lo cambié todo. Identidad, patrón, energía y resultados. Antes de empezar, deja tu like y suscríbete al canal. Porque si este video tiene sentido para ti, puede ser el punto de partida del giro que va a marcar tu vida hasta el 2026. Hábito 1. Traté mi tiempo como si fuera dinero y empezó a rendirme mucho más. Cuando aún estaba atrapada en mi vieja versión, pensaba que trabajar mucho significaba trabajar bien. Llenaba la agenda, corría de un lado a otro, decía sí a todo. Pero al final del día, siempre me sentía en deuda, sin energía, sin foco, sin resultados que mostraran el esfuerzo que estaba poniendo. Fue entonces cuando noté una diferencia enorme entre la forma en que yo usaba mi tiempo y cómo las mujeres ricas que observaba usaban el suyo. Ellas no trataban el tiempo como algo que debía ser ocupado, sino como un activo que debía rendir. Cada hora tenía destino, cada minuto tenía valor. Y lo más importante, sabían decir no con firmeza. Decidí probar esa mirada. Empecé a revisar mi agenda como si fuera un extracto bancario. ¿Dónde estaba invirtiendo? ¿Dónde estaba desperdiciando? Descubrí que gastaba más horas complaciendo a otros que construyendo lo que decía querer. Y ahí me cayó la ficha. Mi tiempo era el recurso más valioso que tenía, y lo estaba regalando. Cuando comencé a invertir mi tiempo de forma consciente, pasó algo poderoso. El dinero empezó a aparecer, porque mis acciones dejaron de ser aleatorias y se volvieron estratégicas. Y sobre todo porque dejé de vivir ocupada y empecé a vivir productiva. Comenta, mi tiempo es mi activo más valioso. Si tú también entendiste que la riqueza no nace de lo que haces en exceso, sino de lo que eliges hacer con intención. Hábito 2. Limpié mi ambiente emocional antes de buscar resultados externos. Al inicio de mi cambio, creía que el próximo curso, el próximo empleo, o incluso una cantidad inesperada de dinero resolverían mis problemas. Pero incluso cuando lograba algo, la sensación de vacío regresaba. Era como construir un castillo sobre arena. Nada se sostenía. Lo que no veía era que mi ambiente emocional estaba completamente desordenado. Vivía rodeada de personas que se quejaban, que no creían en mí y que, muchas veces, me hacían dudar de cada paso que daba. Era imposible prosperar cargando tanto peso invisible. Observando a mujeres que ya habían alcanzado riqueza verdadera, percibí un patrón. Antes de multiplicar afuera, organizaban dentro. Creaban ambientes ligeros, silenciosos y coherentes con la vida que estaban construyendo. No se trataba de lujo, se trataba de paz. Se trataba de blindar la mente contra distracciones emocionales y proteger la energía como si fuera patrimonio. Cuando empecé a hacer eso, muchas cosas cambiaron. Corté conversaciones que me drenaban. Me alejé de dramas que no eran míos. Reorganicé mi espacio físico y emocional para que reflejaran a la nueva mujer que quería ser. Fue incómodo, porque tocar vínculos antiguos nunca es fácil, pero fue necesario. Hoy entiendo que la prosperidad no florece en un suelo contaminado. Mi ambiente interno se convirtió en mi mayor inversión, porque es allí donde toda riqueza empieza a construirse. Comenta, mi paz es mi mayor activo. Si tú también entendiste que no se puede vivir en grande cargando caos en el corazón. Hábito 3. Empecé a generar dinero todos los días. Aunque fuera poco, durante mucho tiempo, tuve una visión limitada sobre el dinero. Creía que solo entraba en momentos específicos. El salario a fin de mes o grandes oportunidades que aparecían de vez en cuando. Esa mentalidad me dejaba siempre a la expectativa, como esperando una salvación. Pero al observar de cerca a mujeres que realmente habían construido riqueza, noté algo diferente. Ellas generaban dinero todos los días, no en cantidades gigantes, sino en pequeños movimientos constantes. Un producto vendido, un servicio ofrecido, una idea transformada en valor. El flujo nunca se detenía. Decidí probarlo en mi propia vida. Al inicio fue casi simbólico.
Vendí cosas que ya no usaba. Ofrecí habilidades que siempre traté como hobby. Busqué pequeñas formas de monetizar lo que ya sabía hacer. El valor era pequeño, pero la sensación era enorme. Dejé de esperar y empecé a crear. Con el tiempo, esa práctica diaria fue reprogramando mi mente. Empecé a ver oportunidades en cada día común. Descubrí que la abundancia no comienza cuando el número es grande, sino cuando la mentalidad cambia. Y ese cambio fue el combustible para ampliar las fuentes de ingreso y construir seguridad. Hoy sé que la mujer que genera dinero todos los días ya no vive como rehén del azar. Se convierte en fuente, no en espectadora. Y eso transforma no solo la cuenta bancaria, sino también la identidad. Comenta: yo soy fuente de valor todos los días. Si tú también entendiste que esperar no construye riqueza, la acción sí. Hábito 4. Aprendí a huir de las deudas, financieras y emocionales. Por mucho tiempo, asocié deudas solo con el banco, la tarjeta de crédito o las cuotas atrasadas. Pero cuando empecé a observar la vida de mujeres realmente ricas, me di cuenta de algo mucho más grande. Ellas no aceptaban vivir debiendo en ningún aspecto. Entendí que deuda no es solo financiera, también es emocional. Es cuando te comprometes más allá de lo que puedes entregar, cuando dices sí sin querer decirlo, cuando mantienes relaciones solo por miedo a posicionarte. Es el peso de pendientes que se van acumulando y drenando energía. Yo misma vivía llena de esas deudas invisibles. Debía explicaciones, atención, respuestas, favores. Y claro, también debía dinero. Vivía intentando tapar huecos con nuevas promesas, siempre cansada, siempre en atraso. Fue en ese punto que entendí: la deuda es drenaje, y mientras no resolviera eso, nunca tendría saldo verdadero, ni en el banco, ni en el alma. Entonces empecé a limpiar. Negocié cuentas, pagué pequeñas deudas, cerré ciclos, pedí perdón donde era necesario, corté vínculos que me mantenían en negativo y dejé de ofrecer más de lo que podía sostener. El resultado fue liberador. Cuantas menos deudas, más ligereza. Cuanta más claridad, más espacio para construir. Descubrí que la prosperidad exige un terreno limpio, sin cadenas invisibles que me arrastren hacia atrás. Hoy riqueza para mí significa también vivir sin pendientes. Y proteger ese espacio es tan importante como ganar más dinero. Comenta: ya no acepto vivir debiendo. Si tú también entendiste que la libertad empieza cuando eliges no negociar con deudas, ni financieras, ni emocionales. Hábito 5. Empecé a tratar mi nombre como mi mayor patrimonio. Durante mucho tiempo, no tenía conciencia del peso que mi nombre cargaba. Para mí, era solo una firma en documentos, o lo que aparecía en un perfil de red social. Pero al observar a mujeres que ya habían construido riqueza verdadera, me di cuenta de algo que cambió completamente mi visión. Ellas trataban su propio nombre como un activo valioso, un patrimonio que no tiene precio. Esas mujeres cuidaban su reputación con rigor, honraban compromisos, cumplían promesas, no prometían lo que no podían entregar. Lo más impresionante es que esa postura no aparecía solo en público, también en privado. Su integridad era una línea recta, incluso cuando nadie las veía. Eso me hizo mirarme con incomodidad. ¿Cuántas veces acepté trabajos que no entregué con excelencia? ¿Cuántas veces dije palabras vacías solo para agradar? ¿Cuántas veces permití que mi nombre se asociara a cosas que no representaban quién quería ser? Fue ahí cuando decidí cambiar. Empecé a decir no con firmeza a lo que no estaba alineado con mis valores. Dejé de involucrarme en conversaciones o relaciones que podían comprometer mi imagen. Comencé a ver mi nombre como mi bien más precioso, porque es él quien abre o cierra puertas, quien atrae o aleja oportunidades. Hoy, antes de cualquier decisión, me pregunto: ¿esto fortalece o debilita el valor de mi nombre? Esa simple pregunta se convirtió en mi filtro para elecciones estratégicas. Comenta: mi nombre tiene valor y lo cuido. Si tú también entendiste que la reputación es riqueza invisible y que debe protegerse todos los días. Hábito 6. Definí con claridad brutal a dónde quería llegar y no me distraje en el camino. Por mucho tiempo, pensaba que me estaba esforzando, pero en la práctica, solo daba vueltas en círculo. Tenía 1000 ideas, empezaba varios proyectos, hacía listas interminables de metas, pero al final del año, nada cambiaba de verdad. Siempre estaba ocupada, pero no avanzaba. Solo cuando empecé a observar a mujeres verdaderamente ricas entendí lo que me faltaba. Claridad brutal. Ellas no vivían de deseos vagos como «quiero ser próspera» o «quiero una vida mejor». Sabían exactamente lo que estaban construyendo. Valores claros, metas tangibles, plazos definidos. Y sobre todo, sabían que no formaba parte de ese camino. Aprendí que claridad no es solo saber lo que quieres. También es tener el coraje de eliminar lo que no tiene sentido. Decir no sin miedo a desagradar.
cortar distracciones, blindar el enfoque. Y eso, al inicio, fue doloroso para mí, porque entendí que muchas cosas que mantenía ocupaban espacio sin llevarme a ningún lado. Entonces me pregunté, ¿qué quiero construir realmente en los próximos años? Escribí la respuesta con detalles, y desde ahí, cada decisión fue filtrada por esa visión. Si no me acercaba a la respuesta, lo dejaba ir. El resultado fue liberador. Dejé de sentirme perdida, porque ahora tenía una ruta. Descubrí que el verdadero poder no está en tener 1000 opciones, sino en comprometerse con una dirección clara. Comenta, mi claridad es mi fuerza. Si tú también entendiste que la riqueza no nace de la prisa, sino de la disciplina de seguir un camino definido. Hábito 7. Dejé de esperar que alguien me salvara, y empecé a liderarme todos los días. Durante mucho tiempo, viví esperando. Esperaba que una pareja me apoyara más, que un jefe reconociera mi esfuerzo, que una oportunidad cayera del cielo y lo cambiara todo de una vez. Esa espera era cómoda, porque me dejaba en el papel de víctima. Yo no tenía culpa, solo mala suerte. Pero la verdad es que ese papel me mantenía atrapada e impotente. Cuando empecé a estudiar y convivir con mujeres realmente ricas, noté algo en común entre ellas. Ninguna esperaba salvación. Todas se lideraban, tomaban decisiones difíciles, creaban sus propios caminos. Incluso cuando se equivocaban, no transferían la responsabilidad, ajustaban la ruta y seguían adelante. Fue duro admitirlo, pero yo también estaba tercerizando mi poder. Decía que quería libertad, pero esperaba que alguien me la entregara. Cuando entendí esa incoherencia, decidí cambiar. Empecé a asumir mis elecciones, por pequeñas que fueran. Si me equivocaba, corregía. Si quería algo, creaba un plan. Si caía, yo misma me levantaba. Ese cambio me dio una fuerza que nunca había sentido antes. Me di cuenta de que liderarse a sí misma no significa nunca necesitar ayuda, sino no depender de ella para avanzar. Hoy entiendo que la riqueza no combina con pasividad. Mujer rica se posiciona, se mueve y se construye. Comenta, yo me lidero, incluso en los días difíciles. Si tú también entendiste que esperar es un atraso y que el verdadero poder nace del autoliderazgo. Hábito 8. Aprendí a negociar conmigo misma antes de negociar con el mundo. Al inicio de mi camino, siempre me sentía en desventaja en las negociaciones, ya fuera pidiendo un aumento, proponiendo un valor por un trabajo o incluso en pequeñas conversaciones del día a día, entraba insegura. Muchas veces aceptaba menos de lo que merecía solo para evitar conflicto. Y claro, salía sintiendo que había perdido una vez más. Solo cuando empecé a observar de cerca a mujeres ricas me di cuenta. Ellas no entran en una negociación sin antes alinearse consigo mismas. Saben lo que quieren, lo que no aceptan y hasta dónde pueden llegar. Y esa claridad interior es lo que les da firmeza al lidiar con cualquier situación externa. Yo empecé a probar esa práctica. Antes de cualquier negociación, hacía un acuerdo interno. Definía cuál era mi mínimo aceptable, cuál era mi objetivo ideal y, sobre todo, cuál era la línea que no iba a cruzar. Esa simple preparación lo cambió todo. Ya no entraba buscando aprobación, sino defendiendo algo que ya estaba decidido dentro de mí. Descubrí que negociar no es solo sobre números o argumentos, sino sobre energía. Quien sabe su propio valor transmite seguridad. Quien entra insegura transmite duda. Y ahí entendí. Antes de convencer al mundo, necesitaba convencerme a mí misma. Con el tiempo, noté que esta habilidad iba mucho más allá del dinero. Negociar conmigo misma me hizo respetar límites, organizar prioridades y no traicionar la visión que estaba construyendo. Fue un giro silencioso pero transformador. Comenta, yo negocio primero conmigo. Si tú también entendiste que la claridad interior es la base de cualquier conquista exterior. Hábito 9. Aprendí a pensar en el largo plazo incluso cuando la prisa gritaba. Por mucho tiempo, mi vida estuvo movida por urgencias. Quería resultados rápidos, cambios inmediatos, retorno instantáneo. Y siempre que no llegaban, me frustraba y desistía. Esa prisa me mantenía atrapada en ciclos cortos, donde nunca construía nada sólido. Cuando empecé a seguir de cerca a mujeres que ya habían construido riqueza real, noté una diferencia brutal. Ellas jugaban en el largo plazo. No se dejaban engañar por ganancias rápidas que desaparecen. Sembraban sabiendo que la cosecha llegaría meses o años después, pero que sería abundante y duradera. Fue difícil para mí, porque la ansiedad me hacía querer todo ahora. Pero poco a poco fui entendiendo que la riqueza no combina con inmediatez. Empecé a cambiar mi mentalidad en cosas pequeñas. En lugar de gastar todo el dinero que entraba, invertía una parte. En lugar de buscar atajos fáciles, acepté el proceso de aprender y equivocarme.
En lugar de querer cambiar todo en una semana, me comprometí con la constancia. El giro sucedió cuando entendí que pensar en el largo plazo no es renunciar al presente, sino proteger el futuro. Cada elección diaria se volvió un ladrillo en la construcción de algo mayor. Esa visión me trajo calma, porque finalmente entendí que no necesitaba prisa, necesitaba dirección y disciplina. Hoy sé que las mujeres ricas no son las más rápidas, sino las más consistentes. Y esa consistencia solo nace cuando la visión de largo plazo se vuelve más fuerte que la tentación de la prisa. Comenta: yo elijo el largo plazo. Si tú también entendiste que la prisa es enemiga de la prosperidad, pero la consistencia es la verdadera clave. Hábito 10. Aprendí a invertir primero en mí antes de invertir en cualquier otra cosa. Al inicio de mi camino, cada vez que escuchaba la palabra inversión, mi mente iba directo a números, gráficos, inmuebles o acciones en la bolsa. Pensaba que solo podría empezar cuando tuviera mucho dinero sobrando. Pero, conviviendo con mujeres verdaderamente ricas, entendí algo que lo cambió todo. Antes de multiplicar patrimonio, ellas invertían en sí mismas. Eso significaba tiempo para aprender, dinero para cursos, energía para desarrollar habilidades, cuidado con la salud física y mental. Sabían que el mayor activo era su propia mente. Y si esa mente no estaba preparada, cualquier ganancia externa se perdería rápidamente. Fue ahí cuando entendí el error que yo misma cometía. Esperaba tener más dinero para empezar a cuidarme o aprender algo nuevo. Pero era justo lo contrario. Solo tendría más dinero si comenzaba a tratarme como mi principal inversión. Así que cambié el orden. Empecé a comprar libros en lugar de cosas innecesarias. A invertir en terapia y autocuidado en lugar de compensar carencias con consumo. A pagar entrenamientos que me darían habilidades para generar ingresos, en vez de gastar en cosas que solo me mantenían en la apariencia de prosperidad. Al inicio parecía pequeño, pero el impacto fue enorme, porque cuanto más crecía yo, más mi vida reflejaba ese crecimiento. Descubrí que invertir en mí misma no era gasto, era la única inversión con retorno garantizado. Hoy, antes de cualquier decisión financiera, me pregunto, ¿esto aumenta o disminuye mi valor como persona? Esa es la brújula que me guía. Comenta: yo soy mi mayor inversión. Si tú también entendiste que la base de la riqueza está en quién decides convertirte. Hábito 11. Empecé a cultivar silencio y estrategia en lugar de probar mis conquistas. Al inicio de mi camino, tenía una necesidad casi desesperada de mostrar resultados. Cada pequeña victoria se volvía una publicación, cada logro necesitaba aplausos. Quería demostrar a los demás, y en el fondo a mí misma, que estaba avanzando. Pero ese comportamiento, además de desgastante, me dejaba vulnerable, porque exponer todo atrae comparaciones, críticas y muchas veces envidia silenciosa. Cuando empecé a observar mujeres verdaderamente ricas, vi algo que me marcó profundamente. Ellas no necesitaban probar nada a nadie. Actuaban en silencio, construían en privado, y solo aparecían cuando el resultado era tan sólido que hablaba por sí mismo. Ese patrón me hizo repensar por completo la forma en que lidiaba con mis propias conquistas. Decidí entonces cultivar discreción. Aprendí a proteger mis estrategias, mis proyectos e incluso mis sueños más audaces. Entendí que no era egoísmo, era inteligencia. El silencio se volvió una armadura que me daba enfoque. Sin la presión de mostrar, tenía más energía para hacer. Y cuando los frutos aparecían, ya estaban lo suficientemente maduros para que nadie pudiera negarlos. Ese hábito me trajo ligereza. Empecé a elegir con cuidado quién merecía acceso a mis ideas y quién no. El resultado fue que mi vida comenzó a avanzar con más estabilidad, porque ya no me perdía en la necesidad de probar nada. Hoy sé que la riqueza silenciosa es más poderosa que cualquier demostración ruidosa. Quien necesita probar, aún no entendió que el verdadero poder está en construir con estrategia. Comenta: mi estrategia es silenciosa. Si tú también entendiste que la prosperidad real no necesita escenario, necesita consistencia. Cuando miro hacia atrás, veo que cada uno de estos hábitos fue una pieza esencial en la construcción de la mujer en la que me convertí. No hubo magia ni atajos. Fue una sucesión de elecciones diarias, muchas veces silenciosas, casi invisibles, pero juntas me volvieron irreconocible. Y este es el punto que quiero que te lleves contigo. No se trata de hacerlo todo de una vez, se trata de empezar. Un hábito a la vez, una decisión firme por día, un cambio de postura que se va sumando hasta transformar tu identidad. Las mujeres ricas que observé nunca siguieron reglas rígidas. Lo que tenían en común era esa disciplina sutil, esa claridad de que la prosperidad es consecuencia de quién eliges ser. Y eso fue lo que aprendí. El dinero, la confianza y la libertad llegaron después. Ahora la pregunta es,
¿Cuáles de estos hábitos vas a asumir primero? Porque no basta con escuchar, hay que comprometerse. Si hasta hoy esperaste que alguien te salvara, entiende que el poder de cambiar el juego ya está en ti. Comenta aquí, yo elijo volverme irreconocible, si entendiste que la riqueza empieza dentro, en el silencio de tus propias decisiones. Y si este contenido tuvo sentido para ti, deja tu like, suscríbete al canal y compártelo con otra mujer que necesita este giro. El movimiento empieza en nosotras, y hasta el 2026, tú también podrás mirar hacia atrás y darte cuenta de que te volviste irreconocible.